Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor secretario de Estado. Bienvenido un año más. No me corresponde realizar una valoración global de los presupuestos de su ministerio. Eso ya lo realizará mi compañera, la portavoz de este grupo, en esta comisión, en posteriores comparecencias. Yo le he solicitado su comparecencia como diputado de Chunta Aragonesista por la coalición La Izquierda de Aragón y quiero valorar las inversiones del Estado en mi país, en Aragón. Y nuestra primera valoración, tengo que decirle, que es que las inversiones estatales en Aragón, tras 5 años de recorte, han vuelto a caer. Esta vez un 5,4%. No su departamento, sino el conjunto del Estado. 5,4%, lo que supone, desde que empezó la crisis, un recorte acumulado de las inversiones en los últimos 6 años de más de un 70%. La diferencia con el año pasado es que entonces el Gobierno de Aragón protestó y ahora, incomprensiblemente, está aplaudiendo estas cifras. Pero a los aragoneses no nos vale con que a otras comunidades autónomas se les haya recortado más o que las inversiones en Aragón supongan algo más que nuestro peso demográfico, que estaría en torno al 3%. Según el Estatuto aragonés, para fijar las inversiones habría que haber ponderado nuestra superficie. Nuestra superficie es un 9,45%. Y, desde luego, sorprende que haya quien diga, algunos estómagos agradecidos digan, que estos presupuestos cumplen con el Estatuto. Desde luego, en absoluto se cumple con el mandato estatutario. Otra cosa es la interpretación que se le quiera dar al verbo ponderar, pero bueno, allí por algo se eligió ese verbo, supongo. Su ministerio, señor Catalá, debería ser un ministerio inversor y, sin embargo, sus inversiones retroceden y, en el caso de Aragón, retroceden un 8%, por lo tanto, más que el conjunto de ministerios. Y debo preguntarle, ¿dónde está el presupuesto de la recuperación del que hablan los ministros? ¿Dónde están esas inversiones que deberían ayudarnos a dinamizar la actividad económica en nuestros territorios? Desde luego no lo vemos. Solo vemos que se mantiene esa obsesión por el déficit, una obsesión que les lleva a retrasar los plurianuales año tras año, como vienen haciendo desde que entraron en el Gobierno. En vez de estar cada vez más cerca, no digo ya de cortar cintas, sino de ver máquinas trabajando, el horizonte se va alejando. Cada vez tenemos el horizonte de esas obras más lejos. Si se fija, no ha nombrado en su primera intervención ninguna obra en Aragón. No me extraña porque ninguna es destacable. Podemos decirlo en el año 14, pero lo podríamos decir también en el año 13, en el año 12. Ninguna inversión es destacable. Yo hablaba el año pasado de legislatura perdida para las obras que cuentan con una reivindicación unánime en Aragón, pero ahora me temo que habría que hablar de 2 legislaturas perdidas, esta y la siguiente, porque muchos proyectos se están retrasando hasta 2017 o incluso 2018, muchos. Por ejemplo, las autovías A23 entre Nueno y Samiñánigo y la A21 entre Jaca y Santa Filia, esas autovías se retrasan, están paralizadas las obras empezadas en este último caso, con el riesgo que supone, están paralizadas las obras y se retrasan hasta el 2017 y se prevé acabar en 2018, ya veremos para entonces. Esas autovías, la A21 y la A23, juntas, son las que comunican el eje Zaragoza-Huesca con la Comunidad Foral de Navarra. Cumplen una función muy importante en la vertebración territorial. Y ahora se va a convertir en una vía intermitente que va a alternar tramos desdoblados y tramos sin desdoblar. ¿Esa es un ejemplo de planificación eficiente que decía usted? ¿Planificación eficiente? ¿Una autovía intermitente? ¿Esa es la política de su Gobierno? Desde luego, una autovía intermitente lo que demuestra es carencia de prioridades y carencia de coherencia, ¿no? En el caso de los desdoblamientos de la Nacional 2, en el tramo entre Pina de Ebro y Fraga, y de la Nacional 232, específicamente en el tramo entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa, solo se presentan pequeñas partidas para acabar estudios, pero no hay ningún compromiso de empezar las obras. De hecho, los plurianuales
A partir de 2015 están en blanco. Están en blanco. A la duplicación de la carretera Monreal del Campo Alcolea del Pinar, que tan importante es para la provincia de Teruel, ¿verdad?, solo le destinan 2.000 euros. Eso es ridículo, 2.000 euros. No llega ni para proyecto, ni para pipas llega con eso. Y no hay ni un euro para obras en las variantes de Montalbán, Villalba Baja, Calanda, Mata de los Olmos, Utrillas, Gargallo y Alcoriza, que son imprescindibles si queremos conectar la ciudad de Teruel y la ciudad de Alcañiz, que nos permitiría vertebrar la mitad oriental de la provincia de Teruel, el eje diagonal de Teruel. Y, sin embargo, no hay dinero para obras. Tampoco hay dinero, hablando de variantes, para obras en la variante Borja-Maleján, que es fundamental para la comarca y también para la comunicación con Castilla. También hay retrasos en el eje pirenaico A260. Yo no sé si ha pasado usted alguna vez por el túnel de Valupor, señor Catalá. Se lo aconsejo, hágalo porque vivirá una experiencia mística, sin duda. También se retrasan hasta 2016 los estudios de la A40 Teruel-Cuenca, que deberían haber estado este año, y eso que se trata de la conexión directa de Madrid con Teruel, o de Teruel con Madrid, que tanto se había cacareado ante los medios de comunicación turolenses, ¿no?, algunos. Pues bueno, ahí está retrasándose una vez más. Con respecto, pasando al ferrocarril, con respecto a la reapertura del Canfranc, podemos decir cosas parecidas. Apenas hay 50.000 euros para la reapertura en 2014 y a partir de entonces los plurianuales están en blanco. Y me dirá usted, pues sí que hay dinero para la modernización del tramo Huesca-Canfranc, hay 1.300.000 euros, me dirá usted. Bueno, pero si se fija, los plurianuales a partir de 2015 están en blanco. Y eso, que es un proyecto, estamos hablando de un proyecto que globalmente estaba anunciado como que el proyecto global estaba valorado en 54 millones de euros. Bueno, 1 millón sobre 54 millones no parece que sea una apuesta muy importante por parte de este Gobierno si se quiere de verdad hacer el Canfranc. Yo, viendo estas cifras, viendo estos compromisos tan bajos, tan escuetos, puedo entender por qué la ministra no quiso comprometerse cuando debatimos aquí en la interpelación y la moción que yo mismo le formulé, no quiso comprometerse con la reapertura del Canfranc en el año 2020, a pesar del protocolo Gobierno de Aragón, firmado por el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aquitania, que se centraban en esa fecha del 2020. En todo caso, tampoco hay un euro para la alta velocidad Zaragoza-Castejón. Sí hay para continuar el eje de Castejón a Pamplona, pero no de Zaragoza a Castejón. Ni hay para el corredor Cantábrico-Mediterráneo en Teruel. Y seguimos sin saber cuándo se va a acabar con el estudio sobre la ampliación de la red de cercanías de Zaragoza. Yo no sé si tiene usted alguna información que pudiera darnos al respecto, pero desde luego sería interesante. Y en Zaragoza hay un problema, se lo voy a decir, que le costaría muy poco resolverlo al Gobierno, muy poco dinero y muy poco administrativamente. La cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del vial de la Avenida de Cataluña, que todavía es Nacional 2, dependiente de su ministerio. Está en su mano, es una decisión política. Yo espero que su Gobierno la tome antes de acabar con la paciencia de los miles de vecinos de esa zona. Ya sé que ayer se reunió la Comisión Bilateral Aragón-Estado y se reunió tarde, debería haberse reunido a priori antes de que se aprobara el proyecto de ley de presupuestos del Estado para poder influir de verdad en las inversiones del Estado en Aragón. En vez de eso, parece que se reúne a posteriori para poner tiritas. Ya ocurrió lo mismo el año pasado. A raíz de la reunión del año pasado y de las quejas que había sobre el presupuesto, se provocaron una serie de autoenmiendas por parte del Grupo Popular que se aprobaron, aunque apenas se hayan ejecutado. Obras presupuestadas, pero sin ejecutar, como la A21 que le citaba antes, porque al parecer se asignaron a una empresa pública, a SEITSA, y al parecer todavía no ha firmado ningún papel. Por lo tanto, obras paralizadas en 2013 a pesar de haberse aprobado enmiendas en el presupuesto. Y eso sí que es responsabilidad suya y del secretario general que
que preside SEITSA, por supuesto, pero políticamente es responsabilidad de su ministerio y me gustaría que pudiera dar alguna explicación al respecto. Ahora, desde la Comisión Bilateral se nos anuncia que la Nacional 232 entre Mayén y Figueruelas se encomendará al Gobierno de Aragón. Perdón, se estudiará la encomienda al Gobierno de Aragón, a ver si en 2014 la pueden firmar, decía un alto representante. O sea, ya veremos en qué acaba todo lo que se habló ayer. Porque parece ser que hay algunos en el Ministerio que no tenían clara esa encomienda. Por ejemplo, usted, según la prensa, fue muy reticente a acordar esa encomienda. Yo, sinceramente, le ofrezco una oportunidad magnífica para que pueda explicarse, para que pueda explicar su posición, sus dudas, sus reticencias. Ya sabe que los aragoneses lo que más agradecemos es la claridad y la sinceridad. Por lo tanto, espero que pueda aprovechar esta oportunidad. La idea, por lo visto, es que el Gobierno de Aragón adelante el dinero y luego Fomento ya pagará. Señor Catalá, a los aragoneses nos va a entrar complejo de pagafantas. Cada vez que el Gobierno de Aragón reclama al Ministerio una obra que es competencia del Ministerio, la acaba pagando el Gobierno de Aragón. Acaba el Gobierno de Aragón adelantando el dinero. El convenio con Renfe, que encima es para cerrar servicios, no para mejorarlos, el convenio para mejorar la línea de Canfrán, la liberación parcial de los peajes de la AP2 y de la AP68. Por cierto, falta que Fomento apoquine el otro 50% al que se comprometió la ministra en una interpelación que yo le formulé. ¿Para cuándo ese 50%? En definitiva, nos toca siempre poner la pasta en competencias que son suyas, señor Catalá, que son de su ministerio. Y eso que nosotros en Aragón no tenemos hacienda foral, como tienen nuestros vecinos, ¿verdad? Pero se nos pide el dinero y a la vez se nos pide que no gastemos. Y yo no sé si la presidenta Rudy sabrá sorber y soplar a la vez, pero me parece que es muy difícil. De todas maneras, oído el precedente de Canarias que hablaba la diputada Oramas de convenios incumplidos, me estoy empezando a preocupar en serio, gravemente, por esa encomienda que se nos ofrece. Bien, también se nos dice, y concluyo ya, que se aprobó una declaración de apoyo al Canfrán. Me gustaría saber en qué términos, si hay un compromiso de calendario de obras, si hay un compromiso de apertura o de reapertura en 2020, o si se trata simplemente de una declaración más a las que ya estamos acostumbrados para contentar al personal. Yo le adelanto que nosotros sí que vamos a presentar enmiendas para adelantar lo más posible esos proyectos, porque lo que queremos es ver máquinas trabajando cuanto antes de que acabe la legislatura. Porque aunque ustedes han renunciado a cortar cintas en Aragón, Aragón no puede esperar. Muchas gracias.